tardes, mi nombre es Bárbara Mayer, les queremos dar la bienvenida. Es una alegría que estén acá con nosotros, cerrando hoy un ciclo que es el cuarto, que tiene que ver con una serie de actividades que pensamos durante este año, a lo que denominamos Épica Escuela de Activistas, e invitamos a varios referentes y referentas de diferentes espacios de militancia y de activismos para que compartan con nosotros sus agendas, sus preocupaciones, sus deseos, sus luchas, sus herramientas. Intentamos con este ciclo generar un espacio donde puedan converger todas esas ideas, esas iniciativas. Y bueno, queremos agradecer, antes de darle la palabra a las compañeras, a todas las organizaciones con las que colaboraron con nosotros en este ciclo. Son organizaciones sindicales, la Universidad de General Sarmiento, la carrera de Comunicación, algunos municipios, provincias, así que les queremos agradecer a todos y a las trabajadoras y trabajadores del Centro Cultural que nos estuvieron acompañando en todos estos encuentros. Bueno, hoy nos acompaña Lina Lazo y Julia Cohen Ribeiro del colectivo Cuclé. Voy a leer una breve mención del colectivo. Se trata de un colectivo artístico afrofeminista internacional que trabaja performance, instalaciones y proyectos audiovisuales. Se trata de iniciativas que exaltan la potencia de la comunidad, especialmente a partir de las experiencias de las mujeres negras. Le damos ahora la palabra a Lina Lazo. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio. También muchas gracias a todas las personas que están aquí acompañándonos. Bueno, como me presentó Bárbara, yo soy Lina Lazo, soy actriz. Soy residente en Argentina hace 8 años aproximadamente y hago parte del colectivo Cuclé. Te cedo la palabra a vos, Julia, ahora. Hola, ¿qué tal? Yo soy Julia, soy realizadora audiovisual, soy brasileña y argentina y soy parte también de Cuclé. Tenemos otras 2 compañeras, Colin y Haas, que ahora están en sus respectivos países, pero seguimos trabajando y colaborando juntas. Bueno, me gustaría en un principio como hacer retrospectiva y contarles a todos ustedes cuál fue el contexto de este encuentro entre nosotras 4. Nos conocimos en 2016 en el Encuentro Nacional de Mujeres, en la 31 edición, en el taller de mujeres afrodescendientes que se hacía por primera vez en todos los largos años de encuentro. Así que recuerdo que ese día lloraba porque no podía creer que había muchas hermanas igual a mí y muchas personas con las mismas preocupaciones y muchas personas preocupadas y ocupadas en hacer cosas para mejorar nuestras vidas como personas. Así que ahí nos conocimos y luego tuvimos algunos encuentros acá en Buenos Aires porque identificamos que éramos todas artistas y vivíamos acá, así que quisimos juntarnos y tuvimos en un principio charlas acerca de nosotras y eso llevaba a, bueno, ¿qué onda? ¿Sos negra igual que yo en esta ciudad? Y estuvimos haciendo con muchas observaciones y con necesidad de expresarnos mediante el arte y de hacernos un lugar y hacernos visibles. Y uno de los principales como problemas que veíamos era que estábamos presentes, pero de forma que salía de nuestras manos y queríamos tomar el control de las imágenes que tenían de nosotros como personas afrodescendientes, así que decidimos hacernos cargo y decir, bueno, acá estamos, pero no queremos estar presentes de tal manera, queremos estar presentes de esta manera en cómo nos interesa ser representadas a nosotras. Y eso fue como en un principio, como pensábamos en la representación, pero no en cualquier tipo de representación, sino en la autorrepresentación. Sí, y creo que fuimos descubriendo juntas también cómo representarnos. No fue algo como
eso fue parte de un proceso como profundo de conocernos entre nosotras, conocernos más a nosotras mismas a partir de la otra y de sus experiencias y de las experiencias en común. Y a partir de eso fueron como surgiendo las posibilidades y las formas y los medios que encontramos para expresar eso que estábamos descubriendo y también como generando conocimiento sobre lo que es ser una mujer negra y lo que es ser una mujer negra acá en Buenos Aires. Y a partir de esa como reflexión más específica de esta ciudad y nuestra experiencia acá, también todas como habiendo tenido experiencias en otros lugares, ¿no? Como en nuestros países de nacimiento, empezamos a observar la ciudad y las imágenes que la habitaban y lo primero que vimos fueron como estos monumentos de estos grandes héroes nacionales, muchos representantes de la conquista y de genocidios y de ideales que iban en contra de nuestros derechos y nuestras necesidades y de nuestras existencias. Y lo primero que hicimos fue una intervención en el Cid Campeador. Y de ahí empezamos como a proyectar un futuro, una ciudad, un presente de imágenes donde nosotras ocupábamos también esos espacios de imágenes importantes y pensamos en una perfo que se llama Bustos, que todavía la hacemos y la vamos como reeditando. Y esta perfo consiste como de un ritual donde entre nosotras nos transformamos en estos bustos, en estas imágenes de poder, de valor, de conocimiento, y nos como exaltamos entre nosotras. Sí, ese fue nuestro primer trabajo. Y después de este rito posamos ante los espectadores, como estos bustos importantes y nos erigimos grandiosas ante la ciudad e inmortales. Era esta la idea de decir que somos sujetos, pero también somos creadoras de nuestra subjetividad. Y este es el video que hicimos al frente de Facultad de Derecho, que las compañeras posaban como bustos. Era como crear nuestras propias bustas. Y esa era y luego lo hacíamos en escena como la performance. Después de esto hicimos Negra, negra, negra soy. Esta frase la tomamos de un videopoema de Victoria Santa Cruz, que es una activista y artista afroperuana, ya falleció y nada, siempre siento que estamos heredando esta fuerza de nuestras ancestras y tomamos esto porque sé que es un regalo. Así que tomamos esta frase y ahí hemos construido nuestra potencia para decir con orgullo, negra, negra, negra soy. E invitamos a 20 compañeras para subirse al escenario, contar sus historias de la manera en que más les pareciera. Algunas bailaban, cantaban, algunas leían textos propios o prestados, porque siempre tomamos esta herencia. Y a su vez habíamos hecho un montaje que era una idea nuestra de un oasis, de un lugar cuidado entre nosotras. Es un lugar que en realidad capaz no existe, pero sí existe cuando nos juntamos y hacemos este hermoso lugar cuidado. Entonces, cada compañera pasaba a decir su relato de la forma en que más les gustaba. Y detrás de escena habían 5 mujeres afrodescendientes. Entonces, para nosotras siempre ha sido importante tener la posibilidad de crear, y también es importante tener los espacios. Y creo que me siento muy orgullosa de ese proyecto también, como de tener 25 personas, mujeres negras, afrodescendientes, trabajando para decir lo que queremos decir. Sí. Y pienso como a partir de esto de Negra Negra que contás, como
3 ejes que atraviesan nuestro trabajo, que es la perfo, que creo que es importante nosotras como cuerpos políticos, cómo nos colocamos en escena y nos repensamos en escena y no solo representamos, sino nos estamos transformando en esa perfo. Y también esto de que llamamos como arte comunitario porque invitamos a personas a participar que no son artistas o no se perciben como artistas y las invitamos a entrar como en este terreno artístico donde pueden ellas también encontrar capaz otra versión de sí mismas o verse de otra forma o vernos entre todas de otra forma. Y también como la cuestión de generar espacios donde podamos expresarnos como mujeres afrodescendientes y de ahí surgió también como nuestra beta de gestoras culturales, creando como estas obras y buscando dónde presentarlas, pero también gestionando algunos eventos y organizando algunos eventos donde no necesariamente nos presentamos con nuestros trabajos, pero generamos también como un espacio cuidado y un oasis para que otras compañeras puedan mostrar su trabajo, que es muy valioso. Sí, escuchando a Juli, pienso que no nos queda otra en generar nosotras estos espacios. Siempre decimos no estamos presentes en los lugares hegemónicos, así que nosotras decidimos cómo crear estos espacios y también cuidados, porque muchas veces somos invitadas y no nos sentimos cómodes, entonces tomamos la real decisión y la radical decisión de ser radicalmente cuidadosas y políticas en lo que hacemos. Y estar radicalmente presentes, sí. Sí. Y bueno, radicalmente presentes creo que esto como no solo como invitadas mostrando, pero también nos parece muy importante como la producción, estar presentes también en la producción. No es lo mismo, y esto de capaz no es lo mismo para un artista afrodescendiente llegar a un lugar y encontrar que hay personas que están organizando que entienden también como ciertas necesidades o ciertos cuidados. Y a veces, muchas veces no nos pasa, entonces como nos da mucho placer también poder tener la oportunidad de generar esto para otras compañeras. Sí, quiero como señalar que para nosotras es muy importante invitar a compañeras que no se identifican como artistas, porque sí creo que todas personas afrodescendientes tienen una necesidad de decir su experiencia y de expresar todo su mundo interior de forma política, también artística y creativa, y nosotras hemos creado un espacio para que estas personas puedan expresarlo así. Creo que todos tenemos esta necesidad de comunicarlo. Y también he encontrado que muchas personas de la diáspora, artistas que tenemos, no sé, conocidos en común y que están en otros países, están creando cosas muy similares a nosotras, y digo que, y ahí es cuando encuentro la conexión que yo como persona que habita este espacio y otra persona afrodescendiente que habita otro contexto, aún así la atraviesa la negritud y de esa manera coinciden como en esas necesidades de expresar de las mismas maneras estas cuestiones. ¿Quieren contarnos su utopía, la búsqueda? Está bueno como pensar la utopía porque también venimos pensando mucho como proyectándonos hacia el futuro y pensando como este afrofuturo o un futuro donde las personas negras están, ¿no? Que es muy radical, pero hay que decir que en el futuro hay personas negras. Hay. Así que queremos crear futuros
cuidados para nosotros. Y vamos a esa centralidad. Por eso digo, a exaltar la potencia. Sí. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Juan Aranovich. Voy a leer ahí su mini bio. Es gestor y activista cultural, tiene estudios de posgrado en gestión y política de cultura y comunicación, estudió psicología en la Universidad de Buenos Aires y análisis de sistema en la ORT. Es fundador del Club Cultural Matienzo, de Yo Reciclo y participante activo de MECA, Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, y Cultura Unida. Le damos la palabra a Juan. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Primero que nada agradecer la invitación al Chino y a Barbie. Es un lujo poder participar de este ciclo y de este panel con las compañeras. Me pidieron hablar un poco de épica, de activismo, de lo que nos inspiraba a pensar la cultura. A mí no se me ocurrió otra cosa de contar una historia que no es mi historia, sino que es la historia de un grupo grande de colectivos que fuimos activando, que venimos activando la cultura independiente de la ciudad. Y es una historia que empieza más o menos entre 2006 y 2008 en una ciudad post-Cromañón. Ahí está, me escucho mejor. Una ciudad donde, si lo tenemos que describir en pocas palabras, teníamos un escenario en el que cerraban y cerraban espacios culturales en ese momento alternativos, y lo que teníamos en la ciudad era un monopolio de la cultura hegemónica o de la cultura comercial. La posibilidad de construir espacios de encuentro, la posibilidad de construir contenidos se daba solo en grandes infraestructuras dominadas por el consumo. Es en ese escenario donde empiezan a aparecer, como una respuesta natural del sector, espacios alternativos, culturales, teatros, clubes de música, centros culturales, bibliotecas, y se empiezan a encontrar con un contexto bastante complejo. Y en ese contexto complejo es en donde se empiezan a buscar o empiezan a trabajar sobre una lógica que es la que yo creo que marca la diferencia después por los próximos 10 años. Empezamos a ver, nosotros abrimos el Matienzo en 2008, en ese momento levantamos la cabeza y empezamos a ver alrededor muchos espacios. El Surco en su momento estaba acá con los compañeros de Seamos Libres presentes, Casa Brandon, el Teatro Mandril, el Emergente, había muchos espacios que comenzaban a abrir o tenían unos años, y de reojo veíamos como que pasaba algo en común. Y cuando toda la lógica social nos decía que nosotros deberíamos pensarlos a ellos como una competencia, decidimos que tenía que ser lo contrario y levantamos el teléfono y pensamos en juntarnos. Y ellos levantaban el teléfono y llamaron a otro grupo de espacios y todos nos juntamos y tuvimos nuestros primeros encuentros donde decidimos empezar a compartir o discutir cuáles eran las grandes problemáticas que encontrábamos en ese ecosistema tan complejo como era el de la Ciudad de Buenos Aires en el 2008 para hacer cultura independiente. Y a grandes rasgos identificamos 3 grandes cosas. La más relevante era la problemática habilitatoria. No teníamos una ley habilitatoria que nos permitiera funcionar, es decir, teníamos que funcionar de forma clandestina, lo cual era un conflicto para nosotros generacional, porque nosotros queríamos la visibilidad y queríamos espacios habilitados y seguros. Teníamos otro problema, que era el problema de la comunicación, es decir, 2008 en Argentina recién llegaba Facebook, los medios hegemónicos eran los que dictaban o los que dialogaban con los públicos y los que te decían a dónde había cultura o qué era. Y teníamos otro problema que eran, por supuesto, los costos, ¿no? Todos espacios muy pequeños que no tenían volumen para hacer cosas y que todos sus costos eran muy elevados. Y creo que esa lógica de la colaboración
fue justamente la que nos permitió empezar a romper esas problemáticas de una manera creativa y de una manera bastante contundente y potente. La primera acción en relación, por ejemplo, a la problemática de habilitaciones fue el nacimiento de abogados culturales, ahora, acá también compañeros presentes, que empezaron a contener el alto nivel de demanda que había por las clausuras masivas, principalmente, pero no solo por eso, por las necesidades habilitatorias, por los derechos de propiedad intelectual, porque toda la comunidad artística también necesitaba, y también la posibilidad de empezar a pensar en el diálogo con el poder legislativo, en la disputa con el poder legislativo y ejecutivo. Lamentablemente en esta ciudad ya llevamos 12 años de macrismo seguidos, no son los últimos 4. Hace 12 años que estamos en disputa con esa misma lógica. Y esa tenacidad, ese encuentro de las organizaciones, de los espacios culturales, nos permitieron algunas pequeñas y algunas grandes conquistas que transformaron ese escenario. Algunas pequeñas conquistas que fueron modificaciones a leyes vigentes, como la Ley de Teatro Independiente, que les permitió a los centros culturales funcionar sin tener una habilitación propia, y que nos dio el tiempo para poder llegar al 2015, es decir, casi 6 años de trabajo para poder tener nuestra propia ley, pero la logramos por unanimidad en la legislatura, una ley de centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires que hoy sigue vigente y por la que muchos espacios se habilitan. Y eso nos dio no solo una legitimidad o la posibilidad de funcionar, que es básicamente lo básico, ¿no? Yo hago mi actividad y necesito que el Estado reconozca que existo, sino también la posibilidad de recorrer esa trayectoria y entender la relevancia que era construir a la cultura como un sujeto político. De esa misma manera resolvimos la segunda problemática. En lugar de mandarle spam a Clarín para que nos publique todas las millones de actividades que hacíamos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Juntémonos, hagamos festivales juntos, abramos 30 espacios culturales un día, gratis o con una sola entrada, y que no tengan otra opción que mirarnos, que no tengan otra opción que enterarse quiénes somos. Y hicimos muchos. El Festival Homenaje a Spinetta, Mañana es Mejor, ya lleva 8 ediciones. Hicimos Festival Meca, Festival Escena, el Festival de Cultura Autogestionada. Y eso nos fue permitiendo construir un público propio. Hoy podemos hablar de una escena de la cultura independiente con miles de artistas, decenas de miles de artistas, muchos de ellos en el mainstream, ahora, que todos salen, o que todos empezaron en nuestros espacios. Y todos empezaron, o todos esos públicos pudieron circular gracias a que entendimos esa otra problemática. Y en la tercera instancia, con la misma lógica, con la lógica de pensar una economía colaborativa, fue que encontramos la forma de hacer compras colectivas. Tenemos un acuerdo con el Credicop, acá, de la casa, que nos facilita de forma gratuita todos los espacios, las cuentas, los postnet para poder trabajar, con tiqueteras, con los que venden cerveza, con los que venden matafuegos. Y cambia la relación de poder. Cada una de esas cosas, lo que nosotros aprendimos es que cambia la relación de poder. Y no solo la cambia para afuera, sino que la cambia para adentro. Este año tuvimos la posibilidad, en el marco electoral, de hacer un encuentro que fue el Enfoca, el primer foro de cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en el que participaron más de 1.200, 1.300 artistas, activistas, gestores, trabajadoras y trabajadores de cultura de la ciudad, en unas 140 organizaciones de cultura de la ciudad, donde discutimos 100 políticas públicas que pensamos que son fundamentales para nuestro territorio. Y yo creo que lo más valioso es que hay pocos espacios y pocos sectores que tienen la capacidad de reunir esa diversidad de organizaciones, esa cantidad de personas a discutir y a construir de manera horizontal, de abajo para arriba, el modelo o el rol que creemos que tiene que tener el Estado para acompañar o para fomentar nuestra actividad. Entonces, para mí es un lujo durante todos estos años haber acompañado la lucha de la cultura independiente de la Ciudad de Buenos Aires, que a lo largo de todo este tiempo se ha expandido por todo el país, que se ha expandido por Latinoamérica, donde hemos construido muy buenos lazos, y que ha tenido resultados muy concretos, como por ejemplo que hoy tenemos casi 500 espacios culturales independientes en la Ciudad de Buenos Aires,
se multiplicaron casi 300% en los últimos 10 años. En un contexto económico desfavorable, crecimos. Y en los últimos 4 años, cuando todo indicaba que teníamos que cerrar, cuando el contexto político, cuando el contexto económico se puso cada vez más complicado, resistimos. Y resistimos gracias a esas redes y gracias a esos espacios de cuidado. Así que siempre mi recomendación es que trabajemos más de la colaboración y pensemos una política de las redes, del cuidado y de la política activa para y por los sectores que la construimos. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, le vamos a dar la palabra a María Pía Ceballos. María Pía es activista travesti trans, es técnica social, diplomada en políticas públicas con orientación en gestión territorial de Estado, integrante del directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, secretaria nacional de Mujeres Trans Argentina, vicepresidenta de la Multisectorial de Mujeres de Salta, referente del Frente Feminista Queer de la Oleada Feminista en Argentina, militante de Seamos Libres Salta, segunda vocal del Consejo Regional de Políticas Públicas de la Diversidad Sexual del Noroeste Argentino. Y ahí, ¿no? ¿Está bien? Y hasta ahí llegamos por ahora. Bueno, muchas gracias. Gracias, Bárbara, gracias al Chino y a los compañeros por invitarme. Para nosotras siempre es muy importante tomar la palabra y poder manifestar, ¿no? Nuestras experiencias, nuestras trayectorias. Y bueno, yo me hice como el apuntito porque nos dieron como una guía, entonces no quiero faltar a eso. Contarles un poquito de mi historia en la primera parte. ¿Quién soy? Yo me llamo Pía Ceballos, nací en Tartagal, provincia de Salta. Vengo de comunidades originarias por parte de mi padre y de parte de mi madre de comunidades afrodescendientes. Y estoy orgullosamente de ser una traba afroindígena y que lleva adelante, bueno, una lucha que acá en Argentina hemos emprendido hace mucho tiempo y en Salta también, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Quién soy y por qué me transformé en una activista o en una militante? Y creo que hablar un poquito de mi vida personal o de este activismo tiene que ver con situaciones en las cuales una ha expresado su identidad de género y en ese proceso de construcción de esa identidad fue atravesando no obstáculos, sino cadenas estructurales de violencia. Y en ese sentido, cuando era muy pequeña y expresaba mi identidad de género, era muy complejo, ¿no? Para mi familia, era muy complejo en la escuela y era muy complejo habitar el espacio público. Y habitar el espacio público implicaba tener 9 años y poder encontrar salidas para poder ir a comprar y que no ser apedreada, ¿no? Por tener una identidad, por ser maricona, o en la escuela me decían por las amonestaciones, ¿no? Por caminar de manera afeminada o por hablar finito. Todo este disciplinamiento que cuando una es adulta se pone a pensar en esa infancia o en esa niñez, piensa más en lo doloroso que fue, en lo doloroso de los castigos, en lo doloroso de la violencia, en lo doloroso de la misma exclusión. Ya en la adolescencia este dolor que iba atravesando me hizo conectar para que eso que estaba pasando, que decía, ¿por qué a mí? Porque también aparece muy asemejado a lo que significa el pensamiento en una sociedad tan conservadora como la salteña, en donde están marcadas algunas pautas y donde ser traidora al patriarcado tiene un costo. Y ese costo se paga con el cuerpo, ¿no? Las cicatrices en el cuerpo marcada por la violencia, no solo en el hogar, sino en la sociedad y después por las mismas instituciones. Entonces, decir que fue una lucha a atravesar cada una de esas etapas era decir, bueno, sigo sobreviviendo. Y ese sobrevivir era
implicar que era traidora, por un lado, a eso que marcaba el cuerpo por una sociedad. ¿Sí? Naciste con tal genitalidad inscripta en esa masculinidad, y si rompes con esa masculinidad, inmediatamente sos objeto de quedar al margen de cualquier tipo de ciudadanía, ¿no? Ni considerarse personas, seres humanos. Entonces, eso que atravesaba lo logré compartir con otras personas, y eran compañeras que habían pasado la misma situación, y entonces eso doloroso no era en términos individuales, sino que era también compartido. El dolor se transforma siempre en coraje de lucha. Creo que nosotras, las personas travestis y trans, encontramos coraje en ese dolor tan profundo de haber atravesado situaciones muy fuertes de discriminación adentro de la escuela, que no era solamente el bullying de la burla o la cuestión de poder no ir a educación física, sino que tenía que ver con toda la estructura de la educación, con cómo estaban marcados los espacios dentro de la escuela, cómo estaban distribuidos los juegos, cómo estaban distribuidas las materias, y ahí las personas de la disidencia sexual hasta el día de hoy seguimos teniendo una lucha muy fuerte, porque está presente todavía la discriminación y la violencia, y en aquellos años que todavía no se hablaba ni de la identidad de género, ni mucho menos de disidencia sexual, y en la ciudad donde venía era muy fuerte. Entonces, que la escuela te llamen a tus padres para que te manden al psicólogo, que el psicólogo te derive a un psiquiatra, que traten de corregir eso que no está bien, y entonces ahí caer en la patologización de los médicos, ¿no? Muchas compañeras trans hemos atravesado situaciones muy complejas en términos de salud. ¿Quién sabe qué nos han puesto, qué nos han inyectado para tratar de, como decían ellos, de sanar, ¿no? En ese momento. Creo que muchas de este relato individual se comparte con otras compañeras, y eso da lugar a la expulsión de los hogares, a la expulsión de las instituciones de nuestra sociedad, pero también a encontrarnos en eso que pasábamos y decir, en algún momento tenemos que pelear juntas. Y ese pelear juntas era encontrarnos en la calle para gritar a esa opresión, para gritar a ese machismo, a ese patriarcado, para gritar ese transodio que aún seguía y sigue presente en nuestra sociedad. ¿Por qué te transformaste en quien sos? Yo creo particularmente que cuando una atraviesa situaciones tan complejas, nosotras encontramos ese coraje y decimos muchas veces, mi amor, ningún caer, ninguna caída, vamos a seguir adelante, y encontramos ahí en la otra compañera que pasa lo mismo, que siente lo mismo y que ha pasado esas situaciones estructurales de violencia, en transformarlo en herramienta. Y esa es la segunda parte, la herramienta que nos permite luchar. No es mi historia personal, o no es lo que he vivido yo en términos personales, sino que la herramienta fundamental viene a través de la organización. Viene a través de cómo nos agrupamos otras compañeras travestis y trans en luchas concretas como el abuso y el atropello policial. Nosotras hemos llevado luchas muy fuertes de haber denunciado, no sé, en algún momento al jefe de policía de la provincia de Salta, de haber sido perseguida, o de tener, salir de estudiar y que la policía te esté siguiendo hasta la parada de colectivo y después en tu casa, o después que te allanen. Entonces no era una lucha contra cualquier persona, era una lucha contra un aparato de seguridad, un aparato represor, y ahí no solamente poníamos en riesgo nuestra vida, sino la de nuestra familia. Esto lo logramos entender en el transcurso de nuestras experiencias como de los años, ¿no? Porque después de tantas denuncias, ese jefe de policía le dieron un premio y la jubilación, y sacaron y pusieron a otro, pero nosotras decimos que una de las herramientas fundamentales
es la organización, es el lograr abrazar a nuestras otras hermanas y compañeras y encontrar puntos en común. Y esos puntos en común son por un lado, la situación de tener una agenda propia, que los heterosis, ni los gays, ni las lesbianas puedan hablar de las personas travestis y trans, sino que nosotras podamos empoderarnos, que también podemos estudiar, que también podemos tener ese acceso que nos fue negado. Y cuando comenzamos a hacerlo de manera colectiva, encontramos como la herramienta fundamental de transformación social. La lucha tiene distintos tópicos, entre ellos estaba lo del abuso policial, donde sigue presente los códigos de falta en 18 provincias actualmente de Argentina, esos edictos policiales, ¿no?, que después de la última dictadura militar estaban registrados como segundo F o segundo H, y pareciera que a nosotras las travestis y trans aún seguimos, no en un estado de democracia, sino que en 18 provincias se sigue oprimiendo de una manera terrible con ese aparato de la fuerza. La otra es la parte de la salud, ¿no? El que se nos cierre la puerta de los hospitales y de las emergencias, o llegar en emergencia y que no te quieran atender por un dolor de muela frente al estigma del VIH, tenés que ir directamente al hospital que ve estos temas y entonces vos decirle, pero pará, me duele la muela, no me podés ver. Entonces, sentir la discriminación o vivir la discriminación de parte de estas estructuras de nuestra sociedad que deben incluir, lo hemos registrado y lo registramos frente a experiencias y testimonio de muchas compañeras que han pasado y que hemos acompañado denuncias concretas. Lo mismo sucede con la justicia, ¿no? Cuando nuestras denuncias no son tenidas en cuenta o cuando el proceso dentro de las estructuras jurídicas no se tiene en cuenta nuestra identidad de género, cuáles son las condiciones en las que vivimos, y estas condiciones en las que vivimos tienen que tenerse en cuenta dentro de la justicia de, bueno, ¿por qué no hemos tenido cuando éramos 9 años y volvíamos a nuestras casas golpeadas, ensangrentadas, a unos padres que nos abracen, sino echadas por trabas, por mariconas, ¿no? Y esto, estar en otra situación como la situación de calle, la situación de tejer alianzas para poder sobrevivir, y que esto nos lleve también a pensar de que había una lucha muy fuerte que era nuestras vidas valen y podemos salir en otros espacios que no sean la noche, que es donde siempre nos han atado la sociedad. Entonces, salir de día en Salta era una situación muy compleja. Y pensarnos en organizarnos teníamos que reunirnos y teníamos que juntarnos y teníamos que encontrarnos, y era como habitar el espacio público, que sepan las personas de nuestra Salta que existíamos, que vivíamos y que nos moríamos como mosca y que nadie hacía nada. No es normal que a los 22 años una piba se muera en el hospital por enfermedades prevenibles, o por violaciones por parte de la misma fuerza de seguridad, o por el cliente, o por la pareja, el marido, o por la misma familia, ¿no? Hasta hace mucho acompañábamos una situación compleja de una persona de la disidencia que era atada en el patio y le administraban alimentación cada semana, y eso es inhumano. Y cuando nosotras decimos que hay que tener un poco de consideración en términos, bueno, más humanitarios, somos humanos, y nosotras decimos, pará, somos personas humanas en el momento que nacemos. Lo que queremos buscar tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con esos ejes en los cuales en un régimen heterosexual cis muchas veces esto es imposible poner en la agenda, y sobre todo en agendas de políticas públicas. Los gobiernos muy poco nos han escuchado. Hubo un momento crucial en la lucha del colectivo
travesti trans y que fue escuchado y tenido en cuenta por un gobierno allá con el matrimonio igualitario y después en el 2012 con la ley de identidad de género. Y nosotras lo decimos, esa lucha no inició en ese momento, sino que inició décadas anteriores y tiene que ver con compañeras activistas que han sido referentas nuestras a nivel nacional acá en Capital Federal, como Loana Berkins, por ejemplo, una salteña. Entonces nosotras decimos, el movimiento LGBTIQ+, en Buenos Aires, no es propio de Buenos Aires, sino que se nutre de esas migraciones, que se nutre de esas trayectorias y de esas vivencias que hemos tenido del interior, cuando nos dicen, ¿no? Nosotras en las provincias y en las localidades también somos quehaceres empoderadas, caminamos en el territorio con las compañeras, tejemos alianzas con el movimiento feminista, transfeminista, tejemos alianzas con las organizaciones sociales y también partidarias para sensibilizar. Esto que nosotras decimos no es porque nos guste poner sobre la mesa lo tan doloroso de las situaciones de esas cadenas estructurales de violencia que pasamos o nuestras compañeras muertas, por lo que nosotras decimos que es travesticidio y transfemicidio social. Y ahí tiene una cota importante no solo el Estado, sino nuestra sociedad también, porque hay una hipocresía muy fuerte frente a nuestros reclamos y frente a nuestras agendas. La herramienta que me permite luchar y que quiero compartir con la escuela tiene que ver con la organización. Nosotras hemos ido tejiendo alianzas y dentro de esas alianzas fue cómo nos organizábamos y ahí mujeres trans argentinas, travesti, transexuales, transgénero, intersexuales, no binarias, fuimos construyendo algo propio sin conocer, sin saber y después fuimos tejiendo alianzas y muchas de las compañeras logramos habitar la política, encontrarnos en la política para decir esto que nos fue negado siempre también tiene que ser la participación de nosotras. También tiene que ser la participación de lograr oxigenar aquello que ha sido enteramente escrito, visto, pensado por personas cis. Y ahí nutrir desde este espacio es no solamente tener en cuenta estas trayectorias, sino nuestras experiencias que fueron positivas. Logramos armar una cooperativa de servicio, de producción, travesti trans con varones trans en algún año. Todo es prueba y error y eso me parece que también está bueno, ¿no? A cualquier compañera se le ocurre una idea y es cómo lo ponemos en práctica y cómo lo llevamos. El año pasado tejimos una alianza muy fuerte porque nosotras andábamos de un lugar a otro sin encontrar alguien que nos brinde un espacio para habitar no solo unas horas a la semana que nos prestaba la Universidad Nacional de Salta, sino otros días cuando deseábamos hacer otra actividad. Y ahí encontrarnos en la política, en la lucha, en la resistencia, con Seamos Libres, con las compañeras de la Oleada, con los centros culturales, fue como la buena fortuna para nosotras, ¿no? Caminar muchas veces no es fácil. Y encontrar compañeros cis que tengan el coraje de poder plantear también en sus agendas nuestras necesidades de lucha es habitar como lo hicimos en el Centro Cultural Patapila en Salta. El año pasado no solamente habilitamos un mural, fuimos creando una biblioteca que está en construcción, fuimos trabajando cuestiones propias que tenían que ver con nuestras compañeras que estaban abandonadas de su familia, pero también del Estado, en los hospitales o en los sistemas privados de su libertad, en las cárceles. Poder ir y visitar no solamente un pabellón, sino varios pabellones, poder hacer una lucha genuina en cuanto a nuestras muertas, ¿no? Nuestras compañeras caídas. Este año estamos en la justicia reclamando por el crimen de Mirna Antonella Di Marzo en Salta. Y ahí la última que dice un sueño y una utopía que nos motiva a caminar en esta lucha. Y yo creo que si no nos sensibilizamos con lo que pasamos en la disidencia sexual, con lo que pasamos las personas travestis y trans, si no hay
una sensibilidad por esa opresión a los más humildes. No se puede pensar en un sueño o en una utopía. Creo que el punto de partida tiene que ser esa sensibilización frente a tomar conciencia, tener memoria y que estamos en resistencia frente a un sistema que oprime a las mujeres, a las lesbianas, a las travestis, a las trans, a las identidades no binarias. Pensar en un sueño, en una utopía, a corto plazo es, por ejemplo, pensar en tener una casa para mis compañeras y entonces ahí decir, les activistas estamos de paso en este mundo. Y estar de paso en este mundo es, bueno, cada día que pasa, ¿qué puedo aportar a esa transformación? Y antes de volverme vieja o antes de irme de este mundo, deseo en el alma que mis compañeras, nosotras, tengamos una casa en donde las compañeras que vienen de las comunidades de La Puna o las que vienen del norte de Chaco, del Chaco salteño, o las que vienen del sur, puedan tener un lugar donde dormir para hacerse los estudios al día siguiente, donde habitar, donde encontrar. Y esto parece como mendigar derecho, ¿no? Mendigar un poquito de lo que mucha gente ya tiene, de lo que muchas han logrado. Y nosotras estamos desde allá, desde el norte, gritando esa opresión, gritando las desigualdades que existen en nuestra sociedad, gritando que no nos conformamos con políticos como Olmedo, que no nos conformamos con políticos de la derecha, con políticos que llevan adelante banderas religiosas que hacen tanto daño a nuestras vidas, a nuestras niñeces trans, travesti, a nuestras adolescentes y sobre todo porque hoy tenemos muy poquitas compañeras trans adultas mayores y las que estamos acompañando frente a un estado de salud que no quiere atender. Entonces, también hay un reclamo puntual actualmente en nuestras agendas que tiene que ver con el cupo laboral trans, que tiene que ver con la inclusión en todos los espacios, desde vivienda, salud, trabajo, educación, que tiene que ver con políticas públicas afirmativas, cuando nos dicen que queremos privilegios por querer acceder a un trabajo, yo les voy a decir, ¿qué privilegio? Si cuando una entra a trabajar, la primera vez que entré a trabajar, todos los ascensores y el edificio nuevo donde trabajaba, habían insultos de personas que no me conocían, pero cuando llegaban me saludaban con un beso. Las estructuras de nuestra sociedad son estructuras transodiantes, tanto las públicas como la privada. Pero en las públicas donde nosotras insistimos que hay que derribar esas estructuras transodiantes, es necesario ahí políticas públicas afirmativas que nos permitan realmente una inclusión. Luana Berkins decía que cuando una travesti ingresa a la universidad le cambia la vida a esa travesti, pero cuando muchas travestis ingresen a la universidad le va a cambiar la vida a la sociedad. Yo tuve la posibilidad de poder ingresar a la universidad y de ser expulsada por esa misma universidad en aquella época. Pero esos poco tiempo que pasé me cambió la vida a mí de tomar conciencia y de permitir que una no es lideresa, sino que una es compañera. Y esa compañera tiene que dar lugar a la otra y a la otra y a la otra y caminar a la par para que todas seamos empoderadas, todas sean lideresas y que cuando nos pase algo a una, la otra pueda seguir con esa lucha. Porque creo que le va a faltar mucho, mucho tiempo más a nuestra sociedad para lograr modificar tanto odio hacia las identidades no binarias, tanta violencia de parte del Estado y de parte de nuestra sociedad. Cuando muchas travestis ingresen a trabajar, estoy segura que van a cambiar muchos espacios y que vamos a lograr transformarlo. En un mundo de gusano capitalista, decía Luana Berkins, hay que tener coraje para ser mariposas. Hay muchas mariposas en las calles, hay muchas mariposas en Latinoamérica que venimos gritando la opresión, la represión, que venimos resistiendo en momentos tan difíciles como los actuales en nuestra región. Y hay muchos que serán gusanos y van a seguir siendo gusanos.
Thank you.